El título del mensaje en esta tarde es Cuando Dios te pide que dejes de orar. ¡Wow! Antes que me apedree, déjeme que yo le explique. Parece una herejía lo que el pastor está diciendo, pero yo le voy a demostrar en esta tarde, y yo necesito la asistencia del Espíritu Santo y su atención. Quiero que usted lea, voy a emplear tiempo para leer cuidadosamente la palabra de Dios, cada versículo en la palabra de Dios. Yo estoy seguro que el mensaje quiero entregarlo de la misma manera como yo lo recibí en esta semana. Quiero que usted sepa que el pastor que hace el domingo, ¿qué mensaje elige para predicar el domingo? Solo lo que el Espíritu Santo me revela cuando yo estoy con él en la semana. Le traigo a usted lo que él me revela en la semana. Y en esta semana Dios me reveló, fue un impacto tremendo. Realmente me dejó con la boca abierta. Y yo quisiera dárselo a usted de la misma manera que yo lo recibí. Por eso el título del mensaje, que no lo tenía. Dios mismo me hizo ver cuando Dios te pide que dejes de orar. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y yo quiero que preste atención a la palabra. Dice, todos los creyentes, todos, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Profundo temor reverente hacia Dios, la iglesia. En Hechos capítulo 10, versículo 34, vuelve a hablar acerca del temor. Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta solo a los que lo temen y hacen lo correcto. Profundo temor reverente en el primer pasaje. Acá Pedro dice que Dios acepta solo a los que lo temen, a los que lo respetan, a quienes lo honran. Y Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice la iglesia, aquella primitiva iglesia, entonces tuvo paz y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Todos los recursos utilizados por aquella primera iglesia para expandir la fe, el cristianismo de manera mundial, de manera global y con tanto éxito, se debió a recursos espirituales. Todos los recursos empleados por la iglesia eran recursos espirituales. Uno de ellos, aquellos primeros creyentes se aprovecharon de uno de ellos, de uno de esos recursos. Principios espirituales como la honra, el respeto y el temor a Dios. Ellos se aprovecharon de esos principios, del temor, de la honra y del respeto para atraer la presencia de Dios y para atraer la bendición de Dios. Dice que la iglesia crecía porque el Espíritu Santo los ayudaba. Pero la razón por la que el Espíritu Santo ayudaba a la iglesia es que la iglesia vivía en un profundo temor reverente a Dios. El cimiento de todo sigue siendo la honra, el respeto y el temor a Dios. Dice, la iglesia crecía y usted puede aplicarlo a su familia, a su empresa, a su trabajo, o puede aplicarlo a su ministerio.
La iglesia crecía porque el Espíritu Santo los ayudaba, pero el Espíritu Santo los ayudaba porque la iglesia tenía un profundo temor reverente al Señor. Siempre el cimiento y la base es el respeto y la honra a nuestro Dios. Dios no se puede mancillar el principio de la honra y tener su presencia. Dios solamente se manifiesta donde se lo respeta. Usted tiene que recordarlo bien. Donde gobierna el pecado, el Espíritu Santo se aleja. Solo se manifiesta el Señor en un lugar donde se lo respeta, se lo honra y se lo teme. Cuando hay irreverencia, irrespeto, cuando el pecado gobierna en una vida, en una casa, en un hogar, en una iglesia, en un colegio, en una nación, entonces Dios no solo que no se manifiesta, sino que se aleja. Huye de ese lugar de irreverencia. Dios no va a cualquier casa, solo va a la casa de los que le temen. Y me gustaría en esta tarde probárselos bíblicamente. La Biblia habla acerca de un hombre llamado Cornelio. Dios, es cierto, Dios decidió visitar la casa de un hombre llamado Cornelio. Es cierto, Dios decidió bendecir la casa de un hombre llamado Cornelio, pero no fue al azar, fue a propósito. Dios decidió visitar y bendecir ese hogar porque lo que muchos ignoran es que Dios eligió ir a esa casa. Lo que muchos ignoran es la razón por la que Dios decidió ir a esa casa. La razón la dice la Biblia, que Cornelio era un hombre devoto, temeroso de Dios, al igual que todos los de su casa. Preste atención en esto de al igual que todos los de su casa. Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice: Cornelio era un hombre devoto, temeroso de Dios. Dios no va a cualquier casa, Dios no llega a cualquier hogar. Dice que era temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Presta mucha atención. Él era temeroso y había creado un ambiente de honra y de respeto en toda la familia. Toda la casa, toda la familia honraba y respetaba a Dios. Cuando Dios decide visitar esa familia, lo hace a propósito, porque quiero que te quede claro, la única condición que pide Dios para ir a una vida, la única condición que Dios pide para ir a una casa, para ir a un hogar, para ir a una iglesia, para ir a una nación, es que se lo respete, que se lo honra, que se lo tema. Y dice la Biblia que Cornelio era temeroso de Dios, al igual que todos los de su casa. Crear un ambiente de honra que atraiga la presencia de Dios y atraiga su bendición no es responsabilidad de Dios, sino nuestra. Cuando Dios encuentra una casa donde se sienta bienvenido, Él se establece. Cuando Dios encuentra una casa donde le faltan el respeto, Él se aleja. Así funciona. Cada vez que toleres irreverencia en tu hogar, en tu trabajo, con la gente con la que estás a cargo, la gente que está a tu alrededor, cada vez que toleres irreverencia, cuando tienes el poder de evitarlo, entristeces al Espíritu Santo y cooperas con los planes del diablo. La irreverencia aleja a Dios de una vida, de una casa, de una familia, de una iglesia y de una nación.
La irreverencia aleja a Dios. El respeto, el temor y la reverencia atrae la presencia y la bendición de Dios. Así funciona. Por eso Dios decide ir a visitar la casa de Cornelio. Y Cornelio no era un creyente, no era un judío, era un gentil. Pero no hemos leído que Dios acepta. Ahora lo veo con claridad, dice Pedro. Dios no muestra favoritismo. Dios no tiene favoritos, no tiene favoritismo. Él acepta en todas las naciones. Él acepta solo a los que le temen. La condición para que Dios venga a una vida, la condición para que Dios se manifieste en una casa, para que se manifieste en una iglesia, para que se manifieste en el trabajo, la condición es el respeto, es la reverencia. Y cada vez que toleras irreverencia, cuando tienes el poder para evitarlo, entristeces al Espíritu Santo y cooperas con los planes del diablo. Lo voy a decir hasta el cansancio. Lo único que atrae a Dios es el respeto. La irreverencia, la falta de respeto, lo aleja. Y no solo en una familia. Este principio también se aplica en una iglesia. El hecho de que en la puerta de un edificio se cuelgue un letrero que diga iglesia no garantiza de que Dios esté dentro. Dios no está obligado. Ahí dice iglesia, estoy obligado a estar ahí dentro. No. Dios no está obligado a estar en un lugar donde hay un cartel que diga iglesia. Dios no se siente atraído por programas bonitos, no se siente atraído por templos majestuosos, tampoco se siente atraído por un cartel luminoso, no se siente atraído porque haya una predicación vibrante, apasionada. A Él no le llama la atención. Posiblemente pueda llamar la atención de algún ser humano, pero no llama la atención de Dios. Lo único que deja a Dios con la boca abierta es cuando una iglesia lo respeta, cuando una iglesia lo honra, cuando una iglesia lo teme. Es la única condición que pone Dios para una iglesia: que se lo respete, que se lo tema. Wow, quisiera poder dárselo como lo recibí. Dice Dios decidió ir a la casa de Cornelio. ¿Cómo deseamos que Dios venga a vivir a nuestra casa? La condición, lo que le da la bienvenida, pues ya lo sabe, lo que le da la bienvenida a Dios a su hogar es el respeto, es la honra, es el temor. Mientras usted siga con la irreverencia, mientras siga con el jolgorio, Dios dice: de acá paso de largo, acá en esta casa yo no entro. Porque la única condición es el respeto, es la reverencia, es el temor. Déjeme ir un poquito más profundo en este hilo de pensamiento. Dice en Malaquías capítulo 1 versículo 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Lo único que quiere es honra. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Lo único que quiere es temor, es honra, es respeto. Dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 2:1 dice: este mandato es para ustedes. Escuchen y decidan honrar mi nombre. La única condición que nos pide Dios es que lo honremos, que lo respetemos, que abandonemos el pecado en nuestra vida y en nuestra familia para que Dios se sienta atraído. Solo un lugar donde se lo honra y se lo respeta, Dios hace morada. Esto también se aplica a una nación. Este principio de la honra y del respeto también se aplica a una nación. En Josué capítulo 7 se narra la derrota de Israel a manos de un pueblo insignificante llamado Jai, diezmado en su ejército. Sin embargo, la Biblia nos habla de que Israel cae derrotado ante este pueblo.
Entonces Josué pidió a Dios explicación. Dice, se postró rostro en tierra y comenzó a orar. Dice, rasgó su vestidura junto con los sacerdotes y comenzó a orar hasta la tarde. Todo el día orando, pidiéndole a Dios una explicación. ¿Por qué tuvimos que pelear esta guerra y perderla? Y me llama la atención lo que le dice Dios a Josué, que está postrado orando. Ahí usted tiene un hombre de Dios postrado orando y Dios viene y le dice, me llama la atención la forma en la que reacciona Dios. Preste atención. Josué 7, versículo 10. Le dijo Dios a Josué, levántate. ¿De dónde? De la oración. En otras palabras, deja de orar, Josué. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Levántate. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y a mí me hizo pensar en la ofrenda y en el diezmo. Para mí, ni se te ocurra tocar lo que es de Dios. Lo que Dios dijo que debe ser de Dios. El 10% de tus ingresos y la ofrenda. Ni se te ocurra tocar ese dinero por el amor de Dios. No le robes a Dios porque lo enfadas. No le robes a Dios porque es algo que no, ha sido apartado para Dios. No es el diezmo lo que precisamente se habían robado acá. Pero dice, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Además mintieron y escondieron los objetos robados. Por esa razón los israelitas huyen derrotados delante de sus enemigos. Y mire lo que sigue diciendo. No seguiré más con ustedes. ¡Wow! No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Observa cuidadosamente lo que Dios le dice a Josué, un hombre que está postrado, un hombre que está buscando dirección de Dios. Este hombre quiere saber por qué pierde la guerra y Dios le dice, levántate. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, es el diablo. No puede ser Dios que me pida a mí que deje de orar. Dice, levántate. ¿Qué estás haciendo ahí postrado, rostro en tierra? En otras palabras, deja de orar, Josué, porque esto no se resuelve con oración. Deja de orar porque yo no te puedo ayudar. No se soluciona en oración porque yo no te puedo ayudar. Entiéndase bien. Dios en su infinita misericordia le va a mostrar a Josué y al pueblo la razón por la que Dios está enojado. Y le va a mostrar la solución o la vía de escape. Pero Dios no lo va a solucionar. La solución estaba en las manos de Josué. Si Josué volvía a restaurar el ambiente de honra, el ambiente de respeto que se había perdido, entonces Dios seguiría con ellos. Pero Dios les advirtió a Josué y al pueblo, me voy, me marcho. Mientras ustedes sigan siendo irrespetuosamente conmigo, mientras me sigan robando, mientras ustedes no restauren el ambiente de honra y de respeto, yo me voy, yo los dejo. Lo que estaba en juego era la presencia de Dios. La irreverencia, el pecado, lo que pone en juego es la presencia de Dios. En tu vida, en tu casa, en la iglesia, en el trabajo, lo que pone en juego es la presencia de Dios. Dios le va a mostrar y le dice, han pecado, hay pecado ahí. Entonces Josué tiene que restablecer, si quiere seguir teniendo a Dios, porque esto es la clave. Si Josué quiere seguir teniendo a Dios de su lado y quiere seguir teniendo el favor y la bendición de Dios, tiene que devolverle a Dios un espacio de honra, tiene que devolverle a Dios, tiene que restaurar un ambiente de respeto y de honra, porque de lo contrario Dios les advirtió, yo me marcho, yo me voy.
Mientras siga la irrespetuosidad, mientras ustedes sigan con el jolgorio, yo me marcho. Y Dios le dice a Josué: levántate. Esto no se resuelve con oración, se resuelve restaurando el ambiente de honra. Mi amigo, mi hermano, Dios podrá hacer muchas cosas por nosotros. Dios va a ser tu proveedor, Dios va a ser tu guía, Dios va a pelear tu batalla. Pero hay algo que Dios no va a hacer ni por ti ni por mí. Nosotros vivimos pidiéndole a Dios que haga cosas que Él nos pidió a nosotros. Nosotros queremos que Dios haga las cosas que tenemos que hacer nosotros. Poner orden en nuestra vida, poner orden en nuestra casa, poner orden en nuestro círculo de influencia. No lo va a hacer Dios, no lo va a hacer Dios. Toma la iniciativa y dile a Dios: acá en mi vida, acá en mi casa, acá en mi oficina, acá en mi trabajo, acá en mi colegio, yo voy a restaurar un ambiente de honra, y Dios estará contigo y Dios te bendecirá. Yo le dije al Señor: ¿y por qué no restableciste tú el ambiente de honra? Al fin y al cabo, el único que sabía quién había pecado era Dios. Ni siquiera Josué sabía que un hombre llamado Acán había tomado algo que no tenía que tomar. Solo Dios. No es descabellado pensar que Dios podía haber restablecido el ambiente de honra, porque Él no ajustició a quien pecó. No. Ya le dije, hay cosas que va a hacer Dios, pero hay cosas que no la va a hacer Él. Hay cosas que tenemos que hacerla nosotros. Esto de movilizar y crear y promover un ambiente de honra en el lugar donde yo estoy, no lo va a hacer Dios. Hay gente que está esperando que Dios ponga orden en su familia. Dios te va a ayudar a poner orden, pero la primera decisión, el primer paso, la iniciativa tiene que ser tuya. Por eso reúne a tu familia. No hagas más la vista gorda, no hagas más la vista a un costado. Nosotros permitimos todo y no nos damos cuenta que el pecado de uno afecta al resto. ¿Cómo puedes pretender la bendición de Dios, mujer, cuando tu esposo amanece mirando pornografía en tu casa? ¿Cómo puedes, mujer, varón, cómo puedes que Dios visite tu hogar y te bendiga cuando tus hijos no pones límites y tus hijos vienen borrachos a las 3 de la mañana? Algún día van a cambiar y estás ahí esperando. Toma la decisión, Dios te va a ayudar, pero la primera decisión tiene que ser tuya. Ponte ahí, reúne a tus familiares, reúne a tu familia y dile con toda la autoridad que Dios te ha dado, dile con todo el amor del mundo: de ahora en adelante en esta casa vamos a respetar a Dios, porque yo quiero que Dios esté en mi hogar, porque yo quiero que Dios esté acá en mi casa. Y nosotros, como es mi esposo, como es mi hijo, como es mi esposa, y nosotros hacemos la vista gorda. El pecado de ellos te afecta. El pecado de uno de tu familia afecta a toda tu familia. El pecado de uno afectó toda una nación. Y Dios le dijo: me marcho, no voy a estar más con ustedes a menos que me devuelvan un ambiente de honra. Yo sé que es difícil. Claro que sí. Yo sé que es difícil enfrentar a las personas que están siendo irreverentes con Dios. Estoy hablando de tu círculo. Estoy hablando de la gente a la que estás a cargo. No pretendo, la Biblia no nos habla de poner orden en la del vecino, porque esa no tenemos autoridad. Pero en mi casa, en mi trabajo, en mi colegio, con la gente con la que yo tengo, nosotros hacemos la vista gorda y esperamos que Dios esté en nuestra casa y que Dios nos bendiga. Así no funciona la cosa. Un solo hombre pecó y Dios le dijo a Josué: me marcho, a menos que restauren el orden y el ambiente de honra. Yo sé que es difícil. Enfrentar es difícil porque uno tiene miedo a la reacción. Pero lo que está en juego es la presencia de Dios, porque vas a pagar un precio más grande por no hacerlo que por hacerlo. Si tomas la decisión de hacerlo y de decir: reúne a tu familia, reúne a tus hijos, reúnete con tu esposa, con tu esposo, tus hijos, tu familia, y dile con toda la autoridad que Dios te ha dado, con todo el amor del mundo, dile: yo estoy decidida en esta casa a que reine Jesús, a que Dios venga a mi casa, a que Dios gobierne esta casa. Yo estoy decidido a pagar el precio y quiero que todos juntos empecemos a respetar a Dios. Yo sé que es difícil y por miedo a la reacción no lo hacemos,
Lo que yo solamente quiero decirte es que mientras no lo hagas, entristeces al Espíritu Santo. Y Dios posterga su llegada y posterga su bendición. Porque Él no se radica en ningún lugar donde no lo respetan. Él no se establece en ninguna casa, en ninguna iglesia, en ningún ministerio donde no se lo respeta. Para que Dios venga a tu casa, dice temeroso de Dios, al igual que todos los de su casa. Por eso Dios fue a la casa de Obed-edom y en 3 meses le dio lo que no le dio 20 años a Abinadab. Estuvo 20 años el arca en la casa de Abinadab, pero ahí no lo respetaban. Dios no se manifestó. En la casa de Obed-edom estuvo 3 meses y Dios lo bendijo de tal manera que fue noticia nacional. Llegó a oídos del rey. Se ve que la bendición fue tan grande en 3 meses. ¿Por qué? Porque Obed-edom estableció un ambiente de honra. Dice la Biblia que él y todos, sus hijos y nietos, 134. Pastor, yo tengo uno y no puedo hacer como que vuelva a Dios y 134. Hermano, hermana querida, con todo, pelea esta batalla y pelea con los recursos espirituales de la oración y el ayuno. Esto no se pelea carnalmente. No se pelea con armas humanas, se pelea con armas espirituales. Pues establécete en tu casa. Una vez más te lo digo. Si quieres a Dios, nadie está obligado a hacerlo. Solo te muestro que si quieres a Dios obrando en tu vida y en tu familia, si quieres a Dios que se manifieste en tu vida y en tu familia, entonces Dios necesita como cimiento para venir. Hay algo que debe atraerlo a Dios. Dios no va a llegar. Él se tiene que sentir atraído para ir a tu casa. Y la única cosa que a Dios lo atrae a una casa, a una iglesia, a una nación, es un ambiente de honra y de respeto. Nada más. Pero eso es algo que no hace Dios por ti ni por mí. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Por eso Dios le dice, levántate, deja de orar y restablece un ambiente de honra. Entonces yo seguiré con ustedes. Y si Josué no lo hacía, Dios ya le había advertido, me voy. Lo amenazó a Josué y le dijo, si no restableces un ambiente de honra y me vuelven a respetar, yo me marcho. Y eso fue lo que pasó cuando reinaba Elí. Dios le advirtió a Elí, estás honrando a tus hijos más que a mí. Estás honrando a tus hijos más que a mí. Dios le advirtió a Elí, pero Elí no hizo nada. Entonces Dios terminó marchándose. Porque Dios es un caballero, no va a imponer, no impone orden en tu vida y en tu casa. Tú tienes que hacerlo. Dios te va a ayudar, eso sí, pero el primer paso lo damos nosotros. Señor, yo me voy a jugar por ti y voy a pagar el precio que tenga que pagar para que en mi casa se te respete, para que en mi trabajo se te respete, para que en mis células se te respete. Y si usted sabe a alguien que está a su lado y está pecando, está siendo irreverente con Dios, usted no puede hacer la vista gorda. Porque nos afecta a todo. Usted no puede mirar para un costado y creer que no le va a tocar. Dios se va a marchar. Yo me voy, Mientras sigan con el jolgorio, le dijo Dios a Josué, mientras ustedes sigan con la fiesta, yo me voy, Ahora me devuelven un ambiente de honra y yo me quedo. Y yo sigo. Y me encanta lo que dice el último versículo. Josué hace lo que Dios le dice. Restablece orden. Se encarga del pecador. Y dice, y Dios dejó de estar enojado. ¿Y cómo empieza el otro capítulo? Israel derrota a Jai. El capítulo anterior comenzaba, Jai derrota a Israel. Ahora el capítulo siguiente dice, Israel derrota a Jai. Dios va a pelear todas tus batallas, mi amigo, mi hermano. Dios va a suplir todas tus necesidades. Así como lo hizo con Israel en el desierto y le traía maná todos los días. Y de noche era una columna de fuego para que no tuvieran frío y de día era una columna de nube para que no tuvieran. Dios va a hacer todo eso por ti. Pero hay algo que Él está esperando de ti y de mí y que Él no lo va a hacer. Y es crear un ambiente de honra y de respeto. Mi amigo, acá vamos a respetar al Señor. Josué dijo, acá vamos a respetar al Señor. Porque lo que está en juego es la presencia de Dios, no es tu pellejo. No es tu reputación, pero que si yo lo enfrento se me va a enojar mi esposo, mi esposa, el hermanito, quien se va a enojar. Hermano, se te va a enojar, ¿se te enoja él o se te enoja Dios? Y el precio que pagamos
por no restablecer un ambiente de honra es mucho mayor que el precio que vas a pagar por enfrentar, por hablar con amor, con autoridad, con las personas que tengas que hablar para que se restaure un ambiente de honra. Yo me marcho, ¿eh? ¿Ustedes saben lo que debe haber sido para Josué un hombre de Dios que dependía de Dios? Un hombre que estuvo 40 años al lado de Moisés y mientras Moisés se encontraba en la carpa del encuentro con Dios, Josué estaba atrás mirando y escuchando todo lo que Dios hablaba con Moisés. ¿Usted sabe lo que es para un hombre santo, un hombre de Dios como Josué, que Dios le diga, yo me marcho, los abandono, ¿Por qué nos vas a abandonar? Y porque hay alguien que pecó ahí. Pero fue uno solo y aparte yo ni lo conozco. ¿Por qué no te encargas tú? No, Señor. Tú devuélveme un ambiente de honra y yo voy a seguir con ustedes. De lo contrario, me marcho. Lo único que atrae a Dios a una casa, lo único que atrae a Dios a una iglesia, lo único que atrae a Dios a un lugar, ¿a qué lugar? Al lugar donde vos te muevas, donde te muevas. Tu oficina, tu trabajo, tu colegio, donde te muevas. Lo único que atrae a Dios es el respeto. Mientras haya irreverencia, no esperes que Dios venga y que Dios te bendiga. No va a pasar. Lo único que atrae a Dios, hemos leído sobradas escrituras. Dice, el Espíritu Santo los ayudaba. ¡Qué hermoso! Sí, pero ¿por qué los ayudaba? Los ayudaba porque ellos, los creyentes, vivían en el temor del Señor. Fundamento, base, vivían en el temor, entonces el Espíritu Santo los ayudaba. De la misma manera te va a ayudar a vos. De la misma manera nos va a ayudar a nosotros, siempre y cuando Él encuentre en nosotros creyentes que teman, respeten y honren el nombre de Dios. Es la única condición, respeto y honra. Y eso lo atrae a Dios. En cambio, la irreverencia lo aleja. Me voy. Mientras sigan con la fiesta, yo me voy. Pero donde Dios ve, no importa quién sea pastor, yo soy una persona insignificante, no tengo posesiones, no tengo influencia, no tengo nada. Dice la Biblia, Él no muestra favoritismo con nadie. Donde Él advierta en una persona, en mi pastor, yo sí, en vos. Donde Él advierta en una persona, que una persona comienza a temer a Dios y comienza a respetar a Dios, Dios pone sus ojos y dice, ahí voy a ir a hacer morada. Ahí voy a ir a vivir. A la casa de Cornelio, a la casa de María, a la casa de Pedro, a la casa de José Luis. Ahí voy a ir. Cuando Él advierta que hay reverencia y que ahí se lo empieza a respetar y se lo empieza a honrar, Dios va a decidir, toma la decisión de ir a visitarte. Y tu casa va a ser la casa de Dios.